Sanadú Radio Tenerife, la radio de tu generación. Les doy la bienvenida a este espacio donde abrimos una ventana múltiple. Nos escuchas a través de Sanadú Radio Tenerife, nos ves a través de la plataforma Facebook y de Canal 10 Televisión. Qué orgullo poder tener en un medio de comunicación a un educador social. Ya le tenemos aquí con todos ustedes y con todos nosotros. Gabriel Pastor, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Dulce? Yo feliz de tenerte en antena porque quiero contar un chisme. ¿Puedo? Es tuyo. Claro. Es al respecto. Bueno, si es mío mejor no. Claro que sí. Bueno, voy a decirle a todo el mundo que mi gran amigo y compañero Gabriel ha bajado de peso de una manera increíble. Le vi hace nada en una terraza del sur de la isla. No tuvimos tiempo de conversar porque cuando me giré ya no estaba. No sé qué prisa llevaba él. ¿Qué pasó? No, entre otras cosas no tuvimos tiempo de conversar porque solo tienes 2 orejas y en cada una tenías un teléfono móvil. Ay, ¿pero por qué cuentas chisme? Porque cuentan los míos. Gabriel, estás guapísimo. He visto a todo el mundo, incluida yo, aumentar de peso en esta época y tú, vamos, lo has hecho genial, ¿eh? Es que empecé la cuarentena al revés. Ah. Empecé la primera semana colgando fotos de tartas de chocolate, de bizcochos, de donuts de Nutella, hasta que el destino me llevó a ponerme delante de la báscula y dije, Dios mío, vomita lo que al hermano vivo que te tragaste. Y sí, he perdido 17 kilos. Dios, increíble. Lo que yo he subido, lo que sí te fue mandármelo a casa. Amigos, para esto. Bueno, sé que estás haciendo, porque lo hemos hablado a nivel personal, sé que estás haciendo algo de lo que vamos a hablar a partir de las 12. Si quieres más información al respecto, tengo a un gran especialista de eso que estás haciendo y que le va a dar todas las explicaciones a la audiencia. Si no te lo quieres perder, Gabriel, te invito a escucharlo a través de nuestras ondas o a través de Facebook porque saldremos en directo con él, ¿vale? Perfecto. Gracias, cariño. Por cierto, yo como cuento chisme, ¿qué quieres que hagamos? Porque esto eres tú. ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, Gabriel, que tú tendrás ya previsto de qué quieres hablarle a la audiencia en el día de hoy, en la primera intervención que tuvimos al respecto de la educación social, dijiste una frase que llamó muchísimo mi atención, la tengo aquí, de hecho, si te das cuenta, la tengo incluso subrayada. Todo esto, aunque ustedes no lo entiendan, yo sé exactamente dónde está cada punto. Coeficiente emocional adecuado. ¿Cuál es? Bueno, esto es un tema súper importante porque a lo largo del tiempo en la educación se ha tenido muy en cuenta el tema del coeficiente intelectual, ¿no? Además se ha tenido en cuenta el coeficiente intelectual incluso como un rasero para separar lo mejor de lo peor, ¿no? Aquellos que estábamos en el centro de lo que sería ese coeficiente, pues éramos los normales, los que seguíamos la norma. Los que estaban por debajo del coeficiente intelectual eran las personas que tenían cierto retraso y las personas que estaban por encima eran personas que estaban, pues bueno, de lo que antes se hablaba de superdotados y en la actualidad se le llama alumnado o persona de altas capacidades intelectuales. De hecho, para esto, pues, bueno, era una batería de test y de ejercicios que arrojaban como resultado un número y ese número te definía tu capacidad intelectual. Desde que empieza todo el tema de la gestión emocional, la inteligencia emocional, se empieza a tomar conciencia de la necesidad de ver otras cosas, ¿no? Más allá de lo que es el nivel intelectual, pues de ver un poco el coeficiente emocional.
¿Y a qué se refiere eso? Pues bueno, se refiere a la capacidad que puede tener una persona para gestionar las emociones, para relacionarse de una manera adecuada y efectiva con otras personas, es decir, que tenga unas buenas habilidades sociales, unos valores adecuados, unos buenos principios, o sea, un modelo de actuación, ¿no?, en la vida guiado por la parte más emocional. Y es algo que a nivel psicológico y, bueno, dentro de los centros educativos, ya te digo yo, que no es algo que se tenga en cuenta para nada, ¿vale? Y para mí el desarrollo socioemocional es previo a que haya un coeficiente intelectual. O sea, una persona... es que me parece, a mí personalmente, porque sí que es cierto que me gustaría reiterar que he trabajado, o sea, que soy educador social y trabajador social, eh, pero no, que discrepo en muchísimas cosas de mi profesión. Yo soy bastante reivindicativo y hay muchas cosas en las que no creo, ¿no? O sea, pues el caso de la inclusión, que hablábamos el otro día, el lenguaje inclusivo, que también hablamos otro día. Yo pienso que todo eso está todo relacionado, ¿no? Todo lo que es coeficiente emocional, con el lenguaje inclusivo. Yo pienso que todo está un poco relacionado. Si tú eres una persona capaz de relacionarte adecuadamente, que tienes unas habilidades sociales acorde a la sociedad en la que vivimos, una mentalidad abierta, tolerante, pensando en la diversidad, atendiendo y respetando cada forma de ser humano que existe, ¿no? Sin etiquetar o sin encasillar tanto, porque una de las cosas que a lo largo del tiempo he visto mucho más como constantemente se intenta poner etiquetas a todo. Se intenta poner etiquetas a todo. Mi madre ahora tiene 84 años. Y mi madre me ha dicho, hijo, toda la vida han habido niños nerviosos, niños inquietos, niños ruines. Y no se les ha puesto la etiqueta, ni se les ha medicado. Con esto no estoy diciendo que no hayan niños y niñas que necesiten de esa medicación. Pero yo pienso que todo se fundamenta en ese coeficiente emocional. Si hay un estilo educativo adecuado, hay una inteligencia emocional por parte de la familia y hay una transmisión de valores adecuada, yo creo que este tipo de cosas se puede conducir y se puede llevar a otro punto, ¿no? Vale, Gabriel. Ahora, mientras hablabas, y si ese coeficiente intelectual o capacidad intelectual es bajo, muy Sí. bajo de lo que se considera o se ha marcado lo normal, el centro debe prestar una atención diferente. Yo entiendo que todo, en la diversidad está el todo, y evidentemente si tengo en un instituto, tengo 800 alumnos, yo no puedo tener 800 formas de enseñar, ¿cierto, no? Pues por lástima, no. Ok, si es muy bajo, sí tengo que prestar una atención especial a las personas que lo tienen, ¿sí o no? Sí, de hecho, me gustaría compartir con ustedes un poco cuál es el funcionamiento, ¿no? Cómo se trabaja. Cuando hablamos de coeficiente intelectual, en la actualidad, pese a que no se le está dando reconocimiento al coeficiente emocional, sí es cierto que ya no están para hacer una valoración psicopedagógica de un alumno, para hacer un informe o derivarlo a salud mental, porque se está detectando que hay ciertos indicadores que dicen que Que lo ese usuario, esa necesita. usuaria sale de la norma. Se tienen en cuenta otras cosas. Se hace una valoración de cómo es la persona en el grupo, se hace una entrevista familiar para ver qué necesidades ve la familia. La familia normalmente suele ver pocas necesidades porque, como me decía una de las madres últimas con las que trabajé, pues es que yo no le veo nada a mi hijo, ¿no? Es esa negación previa, porque evidentemente qué padre o qué madre o qué familia en un principio reconoce y dice, sí, mi hijo tiene un problema y vamos a ayudarle, ¿no? Cosa que al final es súper perjudicial para el chico, para la chica, porque en ese tiempo de aceptación por parte de la familia, ese reconocimiento de esa necesidad educativa especial o de ese apoyo, hasta que eso no se reconoce, pues va pasando mucho tiempo. Y en ese tiempo que pasa,
estamos dejando de dar respuesta a una necesidad que tiene el niño o la niña, ¿no? Entonces, yo siempre digo que lo de atender de manera temprana, la atención temprana es súper importante de cara a que esas esos déficits, que no me gusta utilizar esa palabra, pero estas, estas necesidades educativas Carencias, especiales. ¿no? Tiene ¿Cómo, unas perdón? carencias que hay Sí, que... estas carencias que tienen, eh, contra antes empecemos a ver la causa y a darle respuesta, antes estaremos dando respuesta y estaremos ayudando, acompañando y a ese chico o chica para que pueda llegar a la meta junto con el resto o mejor. Y haciendo y volviendo otra vez al tema emocional, al final te das cuenta que el componente emocional en esta casuística es base. O sea, te das cuenta que cuando un niño o una niña está teniendo algún tipo de aislamiento, algún tipo eh, de, de déficit de atención, te das cuenta que hay una base emocional, de soporte socioemocional que no está cubierta. En mi Bien, caso, yo creo que muy pocas situaciones en las que ves una familia o un contexto familiar emocionalmente estable, seguro y que sea un buen referente y que haya un usuario que muestre una dificultad tan acusada, ¿no? vale, te Yo entiendo. pienso que por eso yo le doy tanta importancia al tema emocional, a lo que es la inteligencia emocional, a cómo respondemos a las diferentes situaciones, cómo respondo a la frustración, a la rabia, cómo gestiono mis propios impulsos. Yo pienso que eso es una carta de presentación. Eso es una carta de presentación. Bien. Por otra parte, están los chicos y las chicas que tienen una alta capacidad intelectual y que tampoco encajan. Y no sé si se le da un tratamiento especial, porque Pues sí, tampoco son iguales al resto que se ha marcado como lo normal. al final el tema es ese, ¿no? Tú decías antes que no pueden haber, no se puede enseñar de 800 maneras diferentes en un centro de 800 alumnos. Pero realmente la atención a la diversidad, la atención personalizada, esa debería ser la base y para ello tendríamos que dedicarle tiempo a esas 800 personas buscando de fomentar sobre todo sus capacidades intelectuales y emocionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Yo pienso que es súper importante desarrollar la creatividad de los chicos y chicas, la capacidad de autogestionarse, desarrollar las habilidades propias, es decir, entre esos 800 chicos y chicas que estamos comentando, eh, habrán 800 capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque habrá un chico o una chica que le encantará la pintura, habrá un chico o una chica que le encantará la lengua, le encantará escribir poemas, habrá otro que le encante la música. Y yo pienso que el sistema educativo cogea ahí, precisamente, porque yo creo que debería incidir en las potencialidades individuales de cada alumno, de cada alumna. ¿Por qué? Porque conseguiríamos a nivel emocional una estabilidad, porque estamos reforzando algo que se le da mejor que al resto, probablemente, y desde ese punto estamos empoderándolo, cosa que es súper importante, que la persona se sienta empoderada, que se sienta motivada. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a un aula y no solo tienes que adaptarte a un aprendizaje homogéneo, ¿no? Es como, bueno, pues todo lo que, es como si hubiese un filtro, ¿no? Y todos pasan por ahí, todos y todas pasan por ahí, y los que siguen ese rasero pasan y siguen, y los que no se quedan en el aire. Eh, lo mismo pasa con el alumnado de altas capacidades. El alumnado de altas capacidades necesita un apoyo. ¿Por qué? Porque va a estar más desmotivado que el resto, se va a aburrir, se va a poner más disruptivo, disruptiva. ¿Por qué? Porque necesita más
Entonces, en muchos casos, fíjate lo curioso de esto, que en muchos casos de alumnado de altas capacidades se confunde con TDAH, por ejemplo. Explica lo que es, porfa. Por ejemplo, o sea, la hiperactividad, eh, vamos a ver, cuando un chico tiene una capacidad muy alta respecto al resto, puede puede tener ciertos indicadores de nerviosismo, de molestar al resto, de dormirse en el aula, de distraerse con cualquier cosa, de no atender, y luego sacan unas notazas cuando quieren, porque claro, ¿qué pasa? Que eso tiene un efecto contrario. Ellos entran en una dinámica de pasar de todo tanto que si no atendemos esa necesidad y nos damos cuenta de que ese chico o esa chica está desmotivado o desmotivada por la situación, porque él tiene una capacidad y lo que está escuchando siente que lo ha escuchado 50.000 veces y que ya le aburre, desde que esto se detecta hasta que se le da respuesta, ese alumnado acaba manifestando conductas molestas, disruptivas, nerviosismo, eh, incluso ansiedad, molesta a los demás compañeros. Lo que están buscando realmente es, hey, me aburro, hey, atiéndenme, hey. Pero te digo lo mismo, en la nueva sociedad, en la escuela actual, te das cuenta que los casos de chicos y chicas que molestan, que usan la violencia como método para la resolución de los conflictos, la imposición, la sumisión, el molestar a los demás, cuando tú trabajas con ellos te das cuenta que al final es una desconexión. Es como que todo es una desconexión. Constantemente lo que hacen es buscar un apoyo, un reconducir, pero Vale. no tienen ese recurso. Gabriel, Se entiendo que tiene una alta capacidad intelectual que le etiquetaron y que esa etiqueta y el devenir diario dentro del lugar, del instituto en este caso, va a producir inevitablemente un fracaso escolar. Pues es que todo es tan relativo, Dulce, porque yo he visto casos de chicos que se les diagnostica con Alcaín, se llama Alcaín, que es altas capacidades intelectuales, y es algo que al final acabas teniendo un factor negativo para ese chico o esa chica, ¿no? Porque, claro, todo lo que sea poner una etiqueta evidente va a provocar en el resto del grupo, en algunos casos provoca un rechazo. ¿Por qué? Porque tú eres súper dotado, ¿no? Tú eres como más que el resto. Entonces, eso, en algunos casos, cuando se etiqueta y no se gestiona de una manera adecuada y el usuario entiende que es superior al resto, que no estamos hablando de superioridad, No. estamos hablando de capacidad. Cuando el usuario y la familia perciben que ser Alcaín, alumno de altas capacidades, te hace superior, mejor y más capaz que al resto, provocas un efecto súper negativo en el alumno o la alumna, ¿no? Entonces, es que todo es un poco el filo de la navaja. Yo considero que este tipo de gestiones deberían ser incluso más internas y gestionarlo desde otro punto, ¿no? Lo que pasa es que el modelo de escuela, cuando yo estaba estudiando, a mí me contaban que bueno, yo salí de la carrera pensando que el modelo de la escuela nueva, el modelo facilitador de las capacidades individuales, de los talentos propios de cada uno y de cada una, de que el profesor ya no tenía la función esa de enciclopedista, ¿no? De yo soy el único conocedor del saber y llego aquí y ustedes, y yo estoy además en una tarima para que ustedes sepan que yo estoy por encima de ustedes. Entonces cuando yo estaba estudiando y decía, jo, qué guay suena la escuela ahora, ¿no? Porque claro, uno que estuvo en su escuela en su momento y aquello sonaba a música celestial, la idea de una escuela donde existía el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, se trabajaba mucho desde el grupo, desde la unión, desde el descubrir, el profesor como un simple guía orientador del conocimiento, ¿no? Como un conductor del conocimiento. Además, fíjate, el mundo del conocimiento lo tenemos a un clic ahora mismo.
Sí, ya, Cualquier más fácil. ahora estamos a un clic para ser todos un poco Einstein. Oye, me acabo de sentir súper extraña porque para tratar de ayudar al alumno o a la alumna, llamamos a su familia para, bueno, tiene algún problema y vamos a tratar de solucionarlo juntos. Por tanto, cuando la familia se va a casa, se va con unas ciertas pautas, tarea para entre las dos partes ayudar a ese adolescente. Sin embargo, cuando hablamos de los chicos con esa capacidad intelectual alta, ¿qué le pide el padre a los profesores y que se queden con esa tarea y actúen en consecuencia? No sé, creo que nosotros como familia estamos dispuestos a ayudar al colegio, pero cuando hablamos de alta capacidad, yo no sé si el colegio está dispuesto a ayudar a esa familia. Sí, sí, a ver, dentro de cuando realmente sí, un niño un niño o una niña que se diagnostica con altas capacidades intelectuales, al final es un niño con necesidades educativas especiales, ¿vale? Claro. Entonces, desde ese momento forma parte de, o sea, el departamento de orientación del centro, en el que además de el orientador o orientadora del centro, las profesoras de pedagogía terapéutica o las profesoras de apoyo y, en mi caso, como educador social, también formando parte de ese equipo, cuando se detecta esto, hay diferentes, de hecho, hay profesionales, hay un equipo de atención a los chicos alcaínes, chicos y chicas alcaínes, que se dedican a ponerle unas pautas, a ver un poco, a estudiar y trabajar un poco para ver qué necesidades tienen y cómo se les puede facilitar en el propio centro, ¿no? En la mejora y el acompañamiento. Lo que pasa es que pasa un poco lo mismo que con los chicos y chicas que tienen algún diagnóstico por parte de salud mental y que necesitan algún tipo de atención especializada. Hay, evidentemente, los centros tienen recursos, tienen herramientas, existe PEMAR, que es un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, existe Promeco, que es un programa de mejora de la convivencia. Hay diferentes medidas de atención a la diversidad. Sí es cierto que desde mi punto de vista no bien usadas, ¿vale? No bien gestionadas, a veces acaban siendo los cajones desastres, ¿vale? Entonces, yo pienso que cuando la medida se propone, tiene un objetivo y una finalidad, y cuando la medida se lleva a cabo, pues se acaba convirtiendo en pequeños sectores de tú no llegas aquí, pues te voy a meter aquí. Tú sales de aquí, pues te voy a meter aquí. Entonces, volvemos, la tendencia del sistema es encasillar y etiquetar nuevamente. ¿Cuánto, cuánto duele una etiqueta y hasta cuándo arrastramos con ella? Yo creo que duele hasta que la persona es capaz de asumirla, entenderla y aceptarla. Pero es muy difícil en un adolescente, por ejemplo, ¿no? Que es mi grupo de trabajo, ¿no? La adolescencia es donde me he estado moviendo yo en los últimos años y es muy difícil porque el adolescente está constantemente buscando el reconocimiento de sus iguales. El adolescente necesita sentirse reconocido por sus iguales, necesita ser aceptado. Entonces, en esa construcción, cualquier etiqueta le va a provocar, le va a dificultar eso. Entonces, ahí depende muchísimo, volvemos otra vez, del coeficiente emocional que Emocional. tenga, del estilo educativo que haya tenido en el Ujú. contexto familiar, de cómo hayan apoyado a ese o a esa usuaria. Y eso va a ser indispensable. Las etiquetas duran por mucho tiempo. Yo pienso que al final tú le estás dando, cuando te ponen una etiqueta que te duele, ellos no tienen el poder, yo siempre les digo, ¿no? Ellos no tienen el poder de hacerte daño. Tú tienes el poder de que eso que te están diciendo no te haga daño. Es más,
ellos y ellas van a buscar, cuando te ponen una etiqueta, cuando se meten con un compañero, van a buscar que te duela. De Ya. hecho, si no te duele, se aburren y dejan de hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, me gusta cuando trabajo con ellos, yo les digo siempre, eh, pues yo que sé, un chico que quizás es un poco amanerado, ¿no? Y constantemente le insultan y siempre le insultan con la misma palabra, ¿no? Sí. Y le sigue doliendo, pero ya él como que lo va normalizando, ¿no? Entonces yo le digo, vamos a ver, tú cuando te digan eso, dile, chico, pero qué poco original, dime otra cosa. Claro. ¿Sabes? Y es que es increíble porque es que dejan de decírselo, ¿sabes? Al final Ah, te das cuenta. ya no le duele, entonces ya Claro, para o sea, qué. fíjate tú, la finalidad de eso es que te duela, hacerte daño, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, pues bueno, las etiquetas son duras, pero yo pienso que el poder de que eso te afecte o no te afecte está solo en ti, ¿no? Y el reconocimiento que tú le das a las personas que te etiquetan o que te cuestionan o que te insultan. Al final yo creo que el poder lo tenemos cada uno de nosotros y simplemente tenemos que saber a quién le damos ese poder. Y Claro, realmente, ahora mismo estamos hablando de las etiquetas que surgen en el propio centro educativo, ¿no? Pero hablo, por ejemplo, de etiquetas para ese coeficiente emocional del que tú hablas. El adolescente viene con etiquetas probablemente que le han colocado cuando tenía 3 añitos. Dice el Ho'oponopono, y tú dirás, no me vas a mezclar ahora con una religión. Bueno, es una religión que no tiene un Dios, ¿no? O sea, quiero decir, dice el Ho'oponopono que para eliminar problemas de la vida de un ser humano, hay que ir al inicio y hacer una reunión con todas las personas que en la edad de 3 añitos etiquetaron a ese niño o a esa niña. mira, te voy a contar, justamente hace 3 días que tuvimos una reunión de amigos y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De la base, de lo importante es cuando tú tienes al final, en la construcción de nuestro desarrollo, en el andamiaje de nuestra vida, de nuestros principios, de nuestro desarrollo, al final lo más importante, lo que nos va a construir, lo que nos va a dar ese coeficiente emocional, esas habilidades, va a ser sobre todo el reconocimiento que hayamos tenido por nuestros padres, ¿vale? Entonces es muy importante, y volvemos a lo mismo, volver al origen. Cuando tú tienes un problema que no has digerido, que no has gestionado bien, eh, eso no te va a dejar avanzar. Entonces, el ser inteligentemente emocional también entiende que yo tengo un problema, en el caso de mis compañeros que hablamos el otro día, pues que él me decía, yo tengo un padre que para mí mi padre no existe, porque a mí mi padre me hizo mucho daño, porque a mí tal, porque me trató muy mal, pero para mí ese hombre no existe, ese hombre tal. Y a medida que yo le iba preguntando, ¿no? Él como que se iba encendiendo y se iba, y te dabas cuenta como eso que él estaba verbalizando, de a mí mi padre me da igual, a mí mi padre no me importa. Al final emocionalmente estaba manifestando rabia, frustración, ira. Eh, claro, hay que volver al origen, hay que ser capaz de ir a ese punto que te está provocando ese sentimiento, ese dolor, esa ansiedad, y hay que cerrarlo. Cómo lo cierras? Pues buscando un acuerdo con esa persona que te provoca esa ansiedad, o cerrando ese proceso. A veces simplemente como hay una amiga mía psicóloga que habla muchísimo de esto, ¿no? Que me decía, abrázate y perdónate, ¿no? Entonces a veces el abrazarte a ti mismo y decir, te perdono por sentirte así, porque es una situación. Entonces, cuando yo hablé con el chico este y le dije, mira, tú cómo te... tú no te das cuenta que esto te está afectando, ¿no? Yo no quiero saber nada. Digo, pues a lo mejor deberías perdonarle y perdonar. Porque muchas veces, digo, ¿tú crees que tu padre actuó de esa forma porque él quería hacerte daño? ¿O actuó de esa forma porque a lo mejor no supo hacerlo de otra manera? ¿O no estaba en la capacidad o con la capacidad o la fuerza
para poder hacerlo de otra manera. Yo siempre intento buscar que entender a las personas, ¿no? O sea, vamos a ver, un padre que es alcohólico y que hace una serie de cosas durante tu niñez que a lo largo de la vida lo vas a llevar contigo hasta que lo cierres, hay que intentar cerrar esa herida. Para intentar cerrar esa herida es súper importante entender. Una persona que es alcohólica es una persona enferma. Una persona enferma no es responsable de sus actos al 100%. Entonces, yo creo que es importante saber entender. ¿Lo hizo con la intención de hacerte daño o lo hizo porque no lo supo hacer de otra forma? Entonces, eso es muy importante. Y de la misma forma que te digo un padre o te digo una madre, porque para mí la mayoría de las problemáticas que presentan los chicos y chicas es el reflejo de esa problemática. La problemática en el contexto familiar es una proyección directa al niño o a la niña. Entonces, yo pienso que hay que volver a eso, como decías, como comentabas tú, a esos 3 años, pero yo pienso que es a esos 3000 problemas de la vida que no nos dejan avanzar. Hay que ir a la raíz, intentar cerrar cada episodio de tu vida, que no se quede como un libro abierto donde puedes poner postdatas, ¿no? Si puedes poner alguna cosa es, bueno, lo pasé, maduré y evolucioné y estoy en otro nivel y esto no me está afectando y no quiero que me afecte. Gabriel, acabas de decir que es importante cerrar esas etapas, pero también es importante contar con personas como tú que me ayudan a entenderlo, sobre todo cuando soy adolescente y estoy pasando una etapa complicada en mi vida. Has mencionado que, por ejemplo, un padre o una madre puede provocar esa ansiedad en ese adolescente. Estoy pensando en que en estos momentos y hace un par de meses nada más, hemos tenido que estar dentro del mismo lugar, todos dentro de casa y diariamente y cada segundo enfrentándonos a esa persona que nos provoca esa ansiedad. ¿Serán o habrán sido momentos complicados para todos esos adolescentes? ¿Han podido contar contigo? ¿Se han podido conectar contigo, contactar contigo? ¿Has ayudado? Cuéntame algo. Bueno, nuestra situación en los centros educativos ahora mismo es complicada porque cuando empezó el periodo, cuando se decreta el estado de Estado de alarma, alarma. nosotros empezamos pues a trabajar con los chicos y chicas por medio de Instagram, de correo, de videollamadas, de atender mucho esa necesidad eh, que nos demandaban de una manera brutal. ¿Qué pasó? La Consejería de Educación 20 días más tarde consideró que nuestra figura era prescindible y entonces nos despidieron. Entonces, claro, ahí en mi caso y en el caso de muchos de mis compañeros y compañeras surgió un dilema moral importantísimo. ¿Cómo ahora que estamos en una dinámica de apoyo, de ayuda, de acompañamiento, de vínculo con estos chicos, chicas y familias, ahora nos despiden? Y yo digo, señores, me voy, me despidieron. Porque es que además las indicaciones que nos dieron era que a partir del momento de la notificación de nuestra suspensión, nosotros no podíamos tener acceso a los datos ni a ninguna de las familias, chicos, chicas o contextos, bajo ningún concepto. Entonces, claro, en mi caso, evidentemente, mi moral y mis principios no me permitieron hacer eso, porque evidentemente a mí cuando me llama una familia con un problema o me llama un niño o una niña diciéndome no puedo más, me voy a ir de mi casa, o me escriben a las 2 de la mañana por WhatsApp y me dicen me he escapado de mi casa y no quiero volver, o es que situaciones así son muchas. ¿Qué hago? Les digo que no, que la Consejería de Educación Me ha me ha despedido. suspendido y que por ende no voy a atenderlos, no, porque más allá de del protocolo que tenga la Consejería de Educación o de unas indicaciones que me pueda dar en un momento puntual, por encima de eso está mi persona, mis principios, mis valores y mi profesionalidad para con esos chicos, o sea,
Que se comuniquen con la consejería, a ver qué les dice, ¿no? Sí, bueno, Ya, posiblemente no nos va a contestar nadie, pero ya, bien. me imagino que sí. Y me imagino también que terminas encariñándote Uf, con toda esa gente, ¿no? No hablo de la es consejería, inevitable. hablo de los chicos y chicas. No, no, claro, la consejería, bueno, yo creo que pues bueno, como un poco mi parapeto es como, bueno, no lo saben hacer mejor. Escúchame, te No. quedan 4 minutos. ¿De qué querías hablar hoy? Al final, al final es imposible planificar algo. Ya, pero lo que No, pero no, mira, mira, lo que parecía imposible y hemos logrado es que hemos recuperado el día de la semana y la hora en la que estábamos acostumbrados a hacer radio tú y yo. ¿Qué te parece? sí, es verdad. Verdad, verdad. No, bueno, realmente yo pienso bueno, la gente pregunta muchísimo. El otro día cuando estuve en antena contigo, me escribieron, mucha gente me escribió, oye, ¿cómo es eso? ¿Y qué pautas puedo seguir para que Oh, qué mi guapo. estilo tal? Y no sé qué. Pero yo pienso que todo lo que hablamos aquí nos enriquece a todos. Yo pienso que no, que tampoco es necesario venir con un tema. Yo Qué pienso que guapo. hay que fluir, ¿no? Que fluya, que fluya. Que todo fluya y que nada influya. Escucha, me acabas de producir ansiedad. ¿Nos están viendo y nos escuchan? Sí, sí, nos escuchan, nos Oh, escuchan. la Virgen. Pues habrá que ponerse un poco más serio y yo qué sé, ¿no? Gabriel, tu Bueno, yo aporte. pienso Dime. que es muy enriquecedor a nivel personal para mí y compartir contigo y con ustedes es algo súper, Oh, súper maravilloso. Y aclarar que, eh, que yo trabajo con muchos profesionales, que aprendo de todos y cada uno de ellos y de ellas, que mis comentarios aquí siempre son desde mi visión personal, de mi propia experiencia, no eres el y que portavoz, no eres el no, portavoz. yo no soy el portavoz de mí mismo. Ha quedado Eso es. claro, ha quedado claro. Cariño, pues nada, hasta el próximo qué. El próximo martes, ¿no? Ah, sí, no sé, tengo que mirar la agenda, pero creo que a ti te gustaría que te rodara un poquito más hacia las 12. No se pide, estamos en antena. No, Ahora no no, se no, puede no, decir que... está ¿Está bien, bien? nada, Vale. ya. Sí, 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 sin problema. Gabriel, te queremos mucho, de verdad. Gracias, gracias, gracias por tanto y gracias A por ustedes. ayudar. Un besito, cuídate, Fue un cariño. placer compartir con ustedes. Un besito dulce. Chao, Chao. cielo.